¿Y qué es lo que más se posterga? Todo el mundo sabe que él tiene aspiraciones. Ya no será sorpresa cuando lo diga. Entonces, ¿por qué no lo dice? Ahora bien, Hipólito Mejía tampoco es candidato. Hipólito Mejía tiene que echar el pleito adentro, en el Partido Revolucionario Moderno, y ganarle a quien a todas luces ha logrado el control del Partido Revolucionario Moderno en lo interno, que es Luis Abinader. Pero de eso, precisamente para eso, tenemos nuestro invitado, a nuestro amigo el ingeniero Iván Hernández. Iván, ¿cómo estás, placer. Nelson? Gracias, el placer es mío siempre de compartir contigo este café. Ayer decía que estaba invitando a una reserva moral del Partido Revolucionario Moderno, no solamente, que quedan pocos, sino del escenario político. Porque tú tienes un gran compromiso. Y he visto un excelente manejo, porque no tiene aspiraciones desbordadas, porque no es que no tenga aspiraciones, yo me imagino que sí, pero desbordadas, desmedidas, teniendo la figura y el perfil que tiene. En este conflicto que se mantiene cuestionada la convención del PRM, te ha mantenido también al margen. Cuéntanos qué está pasando, porque creo que tú tienes calidad para decirnos y no va a ocultar nada que evidentemente sea inocultable. ¿Qué está pasando al interno del PRM? Que casi 3 meses, el 18 se cumplirán 3 meses, Sí, 3 meses, y no conocemos nada de resultados oficiales, solamente los decires. Mira, gracias primero, y sí tengo compromisos y aspiraciones, como tú bien dices. El primer compromiso es con mi familia, de hacer las cosas bien hechas, como me enseñó mi abuelo, me enseñó mi padre, mi abuela, doña René, mi madre, Sonia, y ese es mi compromiso ante primero mis amigos, mi familia, mis hijos, y luego mi aspiración es que tengamos una mejor República Dominicana, y una República Dominicana donde se mantenga lo que ya nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, como es la democracia, por la cual luchó mi abuelo con mucho sacrificio, y acompañado de personas excelentes, que muchos de ellos dieron su vida, literalmente, en todo ese proceso. Mantener un legado. Exactamente. Que es el legado que tú heredas del presidente Antonio Guzmán Fernández. Y digo presidente porque es correcta la acotación. Presidente Antonio Guzmán muere en el ejercicio y nunca dejará de ser. El lambonismo lleva a otros a decirle presidente a Hipólito o a Leonel. Expresidentes son esos dos. Ahora, don Antonio Guzmán, y mire que digo don Antonio, y el pueblo lo conoció así, porque merece respeto, y cuando haya que evaluar a don Antonio, la historia habrá de colocarlo en un sitial. ¿Usted sabe por qué? Por el momento histórico en que asume la presidencia de la República. Ese contexto en que salíamos de 12 años de una semidictadura, algunos dicen semidictadura ilustrada, de Joaquín Balaguer, es el escenario en que Antonio sube al poder, que anteriormente le habían ofrecido en el año 1966 asumir la presidencia y la negó. En el 70 también se negó con el famoso acuerdo aquel que se pretendía establecer. Yo creo que es un gran compromiso mantenerse legado de pulcritud, de un ejercicio claro en beneficio de las grandes mayorías. Así es, y te dije, también tuve la suerte en varias campañas electorales del antiguo partido y de recorrer el país. ¿Antiguo? Y la antigua organización de donde venimos nosotros, el PRM. Ok, del PRD. Del PRD, exactamente. No te pese decirlo, porque tu abuelo fue precisamente presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Así es, a mucho orgullo. Y lo que ha cambiado ahí simplemente son los actores, y bueno, el partido lamentablemente lo han echado a perder. Y eso es un ejemplo de cómo la población debe tener en cuenta que las malas actuaciones de las personas y de los líderes muchas veces echan a perder años de historia y cosas, y eso puede pasar con la República Dominicana. Te decía de mis recorridos por el país, ahí veo que la población es muy sabia y se da cuenta, y cuando voy a cualquier lugar, a Jorgillo, por ejemplo, en el sur, a Puerto Escondido, acá en el norte, a Pedro García, para citar algunos, a Mao al norte, que era un lugar muy querido de mi abuelo,
ahí la gente me dice eso, que yo debo seguir los pasos de mi abuelo y me hace saber lo bien que lo hizo. Y eso de verdad que me llena de orgullo y de compromiso para hacer las cosas bien hechas. Sobre todo compromiso y orgullo con humildad. ¿Y qué te lleva a visitar? ¿En qué condición tú andas del sur al norte y me imagino que los 4 puntos cardinales de la República? ¿En actividades políticas? Bueno, lo he hecho, ¿en qué condición? Lo he hecho en actividades políticas cuando han tocado campañas electorales, por ejemplo, la del 12, en la de ahora, del 16, la más reciente. Y en mi condición de trabajo, yo tengo una compañía que vende fertilizantes a nivel nacional y visito el campo de toda la República Dominicana y eso es digo yo que una dicha, poder tener de primera mano e intercambiar opiniones con todos los sectores y con toda la geografía nacional, porque mucha gente se circunscribe solamente a su entorno, a su barrio, a su residencial inclusive o a su área de trabajo. Y de verdad que el país hay muchas realidades y muchas oportunidades y muchas cosas que debemos mejorar y seguir mejorando como dominicanos. Cuando yo escucho hablar de presidenciables jóvenes, se habla de José Ignacio Paliza, se habla de David Collado, y yo digo, ¿y por qué excluyen a Iván Hernández? Porque es cierto, mira, te lo digo de todo corazón, yo no tengo doble cara, tú lo sabes, yo soy un hombre abierto. Lo sé, por eso nos llevamos bien. Y yo creo que ciertamente Iván Hernández tiene una proyección, una imagen, también es en ese nivel. Y cuando tú tienes un contacto directo con el campo a través de tus empresas, que no solamente heredaste la figura política de tu abuelo, sino también sus menesteres, porque él estuvo muy ligado, le llamábamos el presidente agricultor. Sí, sí. Y evidentemente eso yo siempre trato de incluirte en esa lista, junto a otros también que puedan surgir y que quizás yo no conozca, pero que debe darse un relevo generacional obligatoriamente en la clase política del país. Y eso te digo, mi amigo José Ignacio y mi amigo David han tenido más exposición pública que yo por sus cargos electivos que y por sus posiciones también. Exactamente. Entonces, qué bueno que haya gente en mi organización y, ¿por qué no?, en otros lugares, como dice, que tiene buenos deseos y que son bien vistos por la población. Y de eso se trata, de que el que tenga buen deseo y buenas aptitudes y deseo de hacer cambiar el país, se involucre en política, que no le tenga miedo, que desde la política es que se cambia todo. Uno a veces, digo, que se toma el tiempo, le decía yo a unos jóvenes en estos días, que se toman el tiempo de que si van a comprar un celular, pasan a veces una semana, meses a veces, viendo las características del celular, cuál conviene mejor, cuál hace mejor una función que otra, cuál tiene un mejor precio para adquirir un celular. Y sin embargo, por la persona que te va a diseñar las leyes del país, que te va a manejar la municipalidad, que te va a manejar la República Dominicana como un presidente o un diputado, un senador, un alcalde, votan porque me lo dijo un amigo mío y no saben quién es. Y no evalúan no saben quién es. La calidad, por la el color capacidad de la casilla. Y no se toman el tiempo ni siquiera de saber cómo se llama correctamente. Precisamente la historia en la República Dominicana establece la importancia del instrumento para llegar al poder. O sea, este es un país presidencialista, ciertamente, pero los partidos, que son las estructuras para llegar al poder, tienen que estar fuertes, tienen que estar unidos, tienen que tener una dinámica, una motivación que le garantice moverse esas masas para empujar un candidato. En el Partido Revolucionario Moderno, ¿qué está pasando? Que tuvo la oportunidad en abril 18 de, evidentemente, demostrarle al electorado ser un partido diferente. Y reitero, nos vamos acercando al tercer mes y parece que las cosas no andan bien en el PRM. Y te preguntaba hace un ratito, ¿qué está pasando? Te noto con un perfil bajo en el proceso de contestatario que experimentan sus dirigentes. Me imagino que está de un sector, o de Luis, o de Hipólito. Me imagino que más de Hipólito que de Luis. Bueno, pero tú podrás describirme tu situación. Mire, estoy primero con el Partido Revolucionario Moderno. Como tú bien decías en la introducción, sin un instrumento fuerte
un instrumento que canalice las aspiraciones de los militantes, de las bases, que la población en general, no solamente el militante, se ve identificado con esa organización, es muy difícil acceder al poder. Y nosotros estamos en ese proceso de construcción del Partido Revolucionario Moderno. Ha tomado un poco más de tiempo que lo que pensábamos en un principio, pero ya para el día 14 de este mes está pautada la Asamblea General para ya legitimar y poner en posesión las nuevas autoridades que han salido electas en toda la geografía nacional. Y si bien hemos tenido inconvenientes en hacer el proceso, como todo proceso electoral, o incluso hasta en su casa, le digo yo a la gente que si usted pone en votación a sus hijos para ver qué se va a hacer en un momento determinado o qué se va a comer, es muy difícil que todos estén de acuerdo. Entonces, siempre en los procesos hay una parte que gana y una que pierde. A veces la que pierde no tiene la suficiente humildad o no ve a veces el contexto de la organización, sino piensa más en el individualismo y a veces pone la organización en cosas difíciles. Con el PRM tuvimos la suerte de hacer esa convención donde no hubo un sillazo, donde no hubo un golpe en el país entero, donde no hubo muertos, donde no hubo heridos. Nos atrevimos a hacerla con nuestro padrón, claro está, con sus áreas de oportunidad, sus debilidades como todo, pero el proceso va bien. Yo me he mantenido en la parte de arbitraje, de organización, pero más a lo interno, en poner de acuerdo a compañeros que a veces se les suben más de la cuenta las aspiraciones y tratar de eso. Preferí quedarme como árbitro en este proceso para unificar el partido. No te subestiman, no te subestiman por tu juventud. No, por ejemplo, no me siento así, no me siento así. Que te puedan subestimar por tu juventud, no obstante, porque estamos hablando de Chu Vázquez, de Andrés Bautista, estamos hablando de Fer Iglesias, estamos hablando de Yanila Vázquez, que son gente con un liderazgo ya construido, con edad, con experiencia. No podrán ellos ver a este jovencito arbitrando. ¿Qué me va a enseñar? No ha venido eso. No, todo lo contrario. El respeto. Y nos hemos reunido precisamente con todos los compañeros que citaste, me he reunido en par de ocasiones. Son los contentatarios. Exactamente, y ya se está llegando a acuerdos y ellos han ido aceptando. Y que son ¿Acuerdo al margen de los resultados? No, perdón, son gente valiosísima. Sí. Y son gente que van a tener vamos a decir, un papel importantísimo en la comisión ejecutiva a la cual pertenecen y seguirán perteneciendo, porque los estatutos del partido lo mantienen así. Pero digo yo, pregunto, ¿esos acuerdos que se están arribando es al margen de los resultados o respetando los resultados? No, respetando los resultados en todo momento, porque, como te decía, tú no puedes hacer un partido que conecte con las bases, que conecte con el pueblo, si no es el pueblo y las bases quienes eligen a los que lo van a representar. Lo que debemos cambiar es precisamente ese sistema de imposición y de que venga una gente de otro lugar a decir, mire, Iván es amigo mío, Iván es que va. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Iván Hernández Guzmán es nuestro invitado en el día de hoy, un joven que representa a la nueva generación política que, insisto yo, habrá de asumir la conducción de los partidos, del Estado en la República Dominicana. En el Café de la Mañana conversa con nosotros, más que una entrevista, siempre digo, es una conversación con nuestro invitado. Vamos a la pausa y en breve retornamos en esta interesante conversación, constituyéndose, bueno, pues una declaración de todo lo que aparece y lo que sucede a lo interno. En Santiago hay un tranque y vamos a ver qué responde hoy, con conocimiento de causa, nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros en esta interesante conversación con nuestro invitado Iván Hernández Guzmán, quien es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Iván, a lo interno del PRM en Santiago, ¿qué es lo que pasa? Que todavía se están hablando cosas que no son. Por ejemplo, nosotros hemos tenido de las dos partes encontradas informaciones que validaron, que es reconteo, que ya salió Cueto, que no, que a Marili todavía le van a contar, que Marco Martínez falta. ¿Qué es lo que realmente falta
y a qué nivel está para que definitivamente Santiago, como ciudad importante, como el segundo provincia del país, y como anda Santiago, anda el PRM y anda cualquier país, partido. Segunda en población, pero hay que ver si primera en... No, en población es la provincia de Santo Domingo. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando directamente en el PRM? Mira, el PRM sí, hubo de algunos compañeros, hubo algunos reclamos y se ha estado trabajando en eso la Comisión Nacional Organizadora, presidida por don Tony Raful. La semana pasada hubo unas reuniones y ahora, mañana, ya hay la última reunión en la cual ya se han ido dilucidando y cada parte ha ido llevando sus reclamos y se ha llegado a acuerdos, vamos a decir, en un 90%, no acuerdo, aceptación de las partes de que cada uno ha llevado la prueba de lo que entiende que ¿Se revisaron los votos? Sí, se la revisaron. semana pasada. Se revisaron. ¿Y cuál fue la decisión entonces? Se revisaron. Finalmente? ¿El resultado cuál fue? ¿Por qué no lo han dado a conocer? Porque mañana es la última reunión. Sabes que esas reuniones a veces se extienden un poco, son en Santo Domingo, y ya mañana la va a tener. Te prometo dártela desde que lo tenga. ¿Hay resistencia? No. De los que no lograron la victoria. ¿Hay resistencia para aceptar la realidad? Hay pataleo, pero el pataleo propio. Pero tú fuiste más crudo que yo hablé de resistencia. No, te dije pataleo, claro. El pataleo propio de los que no quieren la victoria. Exactamente, y obviamente están en su derecho porque lo contempla, que haya una revisión, instancia que haya una parte, hay instancias de revisión. Amarili Baré dice de falsedad de documentos, de actas que se falsearon. Yo no me atrevería a llegar ahí porque no la he visto ni sé, pero si ella lo dice, debe ser que tiene las pruebas. Y cuando la lleve a la CNO, entonces ya. Ya están en la CNO. Exactamente. Precisamente por eso es que te pregunto, porque la semana pasada la Comisión Nacional Organizadora supuestamente había evaluado, había revisado. Eso te pregunté y tú me dices que sí, que la semana pasada. Solamente falta Santiago como provincia en el país y ya concluye una parte de Santiago. Porque acuérdate que como eran tantos cargos electivos, se iban contando, por ejemplo, las de presidente, la de secretario, Entonces, por eso es que ha tomado un poco más de tiempo, porque se ha hecho una revisión como la han querido las partes. Así entiendo yo. ¿No pierde calidad el PRM para exigir en el año 2020 prontitud en el conteo, cuando ustedes no han sido capaces en un tiempo prudente de contabilizar, qué sé yo, 200,000 votos? No, te cuento, yo entiendo que no. Si al revés, lo hicimos con la limitación que teníamos, no con una junta que maneja miles de millones de pesos. Hicimos un padrón, le demostramos al país que se puede hacer un padrón. Es contar. Fuimos lo que hemos sido un poco lento no es en la votación, no es en el conteo, sino en las revisiones. En el proceso de revisión. En las instancias de la revisión, yo entiendo que ahí tenemos un área de oportunidad y algo que mejorar. ¿Es verdad que las boletas y las urnas se preservan todavía? Sí, hay en los lugares que hubo algún reclamo, la tuvieron y sobre la base de eso es que se ha recontado y se han hecho. Vamos a degustar el mejor café, el café de Tropical Long, con nuestro invitado del día de hoy. Es la gran costumbre nuestra, el café de Tropical Long. Así lo sé. Iván Hernández. Yo digo que Iván se sacrificó en el torneo pasado con la senaduría. ¿Estoy equivocado? No lo veo como un sacrificio, ni lo vi nunca como un sacrificio, sino como el deseo de muchos. ¿En algún momento tú tuviste la esperanza de ganar? Sí. Lo hice así desde el principio. Incluso muchos amigos me enseñaron buenos números. Muchos amigos quisieron que yo aspirara, por eso lo hice. ¿Y todavía son tus amigos los que te enseñaron los números? Sí, lo son, porque eran números favorables, Claro, pero no todos los amigos hablan la sinceridad. Sí, por eso. Los amigos te muestran cosas sinceras. Por eso le dije. Entonces, los amigos no te engañan. Sí faltaron cosas como tener un partido fuerte, un partido bien estructurado. Recuerda que el PRM tenía
solo un año o menos cuando fue a las elecciones, y en todo ese proceso se hizo una convención también para elegir un candidato presidencial, una convención que salió bien, no hubo muertos, no hubo pleito, no hubo... No, que Hipólito nunca tuvo deseo de ir. Exactamente. Bueno, Hipólito le cedió el barco a Luis Abinader, por las consciente. Por las razones que sea, pero hasta eso no se da en todas las organizaciones políticas. Entonces tenemos el orgullo de exhibir todas esas cosas que no exhiben partidos, que tienen mucho más tiempo en el sistema y que se reúnen en una habitación, de ahí no se sabe lo que salió y sale que fulano es el candidato. Nosotros todas nuestras actuaciones hemos tratado de hacerlas de una manera transparente, expuesta al escrutinio público, expuesta a las bases, le hemos dado preeminencia a toda la población y a las bases de que elija eso. Entonces sí, en ese momento faltó esa estructura fuerte de un partido organizado, que por eso, te dije ahorita, en el orden de prioridades, estoy en ese proyecto de armar un partido fuerte, porque estamos a tiempo de eso, y sé que cualquier candidatura apoyada por un partido fuerte es mucho más fácil. Aparte de que yo entiendo que la población y el pueblo dominicano está ávido de un cambio, está ávido de hacer unas cosas diferentes, pero la población es muy inteligente y está viendo, a ver, a quién le endosa ese deseo de cambio. Y si el PRM lo hace bien, estoy seguro que lo va a hacer. Generalmente cuando uno participa en un concurso, en unas elecciones, las grandes experiencias provienen de no haber sido favorecido con la victoria. Claro, claro. La experiencia que sacas de la candidatura senatorial, ¿cuál es? ¿Se pueden precisar? ¿De la precandidatura? Sí, de la precandidatura. Sí. Primero, hacer un trabajo día a día, y se lo digo a todos los jóvenes, tiene que hacer un trabajo día a día, no todo en la vida, ni las cosas llegan por usted ser nieto de Antonio Guzmán, o por tener un nombre en un partido, o por tener un amigo que le enseñe cosas que lo sobredimensionen. Entonces hay que hacer un trabajo día a día. ¿Lograste formar un equipo de trabajo? Sí. ¿Está contento con ese equipo de trabajo? Sí, muy contento, y todos los días se añaden personas. Constancia, como dije, en el trabajo, oír y escuchar no solo tu entorno inmediato, sino tener contacto siempre con el pueblo, con la gente. Tú sabes una cosa. Y tener deseo, y que tú logres que te digan las cosas, la verdad. No solamente lo que tú quieres oír, que es bonito, tener la humildad de recibir las críticas constructivas, que muchas veces vienen no de un asesor político, ni de un entorno, ni de un encargado de prensa, ni de alguien que te ve con ojos que te quiere de agradar. Cariño, o que te quiere agradar, o que no se atreve, ojo, a decirte las cosas para no hacerte sentir mal. A veces vienen de esa persona de abajo, del pueblo, que tiene una perspectiva, o casi siempre, y que está sufriendo una situación y está viendo una situación que muchas veces, por la vorágine y el día a día del trabajo de una campaña política, no se puede percibir. Tú no lo puedes ver. Entonces hay que sacar tiempo. Me imagino que tú tienes algún estudio de imagen, ¿verdad? Porque para asumir una precandidatura, hasta en esos niveles, se requiere de un estudio. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Dónde yo soy fuerte y dónde yo soy? Yo percibo, yo no tengo esos datos, pero yo percibo por mi entorno, en los diferentes segmentos de la sociedad que me desenvuelvo, que tú tienes mucho mayor apoyo afuera que adentro del PRM. ¿Tú lo sientes así? Bueno, con la gente de afuera es que se ganan los procesos electorales. Claro, por eso es que te lo estoy diciendo. Por eso es que te lo estoy diciendo. Aunque tiene que contar con lo de adentro para poder lograr la candidatura. Sí, pero le voy a poner un ejemplo muy claro a las personas. Las organizaciones políticas no son diferentes a otro tipo de organizaciones. Ejemplo, un trabajo. Usualmente cuando usted está en un trabajo y hay varios compañeros de trabajo, a veces el que el jefe lo ve con mejores ojos, o el que el jefe entiende que hace un mejor trabajo, no es el mejor visto en ese entorno. Dice, ¿qué es lo que se cree? Sí. ¿Y por qué que el jefe le hace tanto? Entonces eso pasa en las organizaciones políticas y pasa en todas las organizaciones. Esa es tu experiencia. Y en las escuelas, por ejemplo, el que el profesor va y le dice, fulanito, ven, atiéndeme el curso, que voy a salir, explica la clase. Esa es tu experiencia al interno del PRM. Es que es la naturaleza humana.
Es la naturaleza humana y yo no lo veo como PRM o como un partido político en ese aspecto, sino que hay que aprender a convivir con eso. Y eso es parte de las enseñanzas y de las experiencias, y que trato de que cuando alguien va a hacer algo, y se lo digo a mis hijos, oiga, trate de hacer las cosas bien, pero acuérdate siempre que el campesino es muy sabio y dice que al árbol que da fruto que se le tira piedra. ¿Y quiénes le tiran piedra? Los del alrededor, porque el que está lejos no le puede tirar una piedra. Nuestro invitado al retorno deberá definir algunas puntualizaciones que nosotros requerimos y que pensamos que sería oportuno en el día de hoy anunciarla. No se despegue en la parte final del Café de la Mañana, en esta conversación importante con Iván Hernández, es nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, ya en la parte final del Café de la Mañana, gracias por continuar con nosotros y llegar hasta el final de esta interesante conversación. Iván Hernández, yo pienso que debe de estar en la boleta electoral en febrero o en mayo. ¿En cuál boleta estará inscrito Iván Hernández? Independientemente de los quereres de su partido. Estoy pidiendo aspiraciones sí, puntuales. Ya empecé un trabajo en la campaña pasada como senador, aspirante a senador por Santiago, y esas aspiraciones se mantienen, y te voy a explicar por qué. Entiendo que una provincia como Santiago necesita un representante y un doliente, una persona que esté al lado de los reclamos y de las necesidades de esa provincia, en el sentido de que no puede ser que de un presupuesto nacional que nosotros aportamos casi un 14-15%, según las últimas cifras, a nosotros solamente se nos den un 2, un 3%, y que cuando se viene a inaugurar aquí obras muy necesarias y bonitas, como un botánico o un parque, que ya estaban prácticamente hechos, simplemente se le dio una terminación, una circunvalación que tenía, no recuerdo, tú tal vez tienes el dato, 15 años, 20 años, no sé. Yo recuerdo que yo era un muchachito y estaba la circunvalación ahí, y se nos termine y se nos quiera vender como las grandes obras de Santiago. ¿Tú no le tienes miedo a Abel Martínez? No, ¿y por qué le voy a tener miedo a Abel? Porque Abel tiene una figura, es muy conocida. Yo soy de lo que creo que Abel es el candidato a la senaduría del PLD. Valentín, yo no estoy contando con Valentín, porque yo creo que Valentín, con el problema que le atañe como encargado de Odebrecht, va a tener situaciones muy difíciles. Ojalá me equivoque, porque Valentín es un joven muy preparado, ¿verdad? Sí, lo es. Con una imagen que fue un poquito machacada por el caso este de Odebrecht. Pero a lo interno entonces del PLD, el candidato natural pudiera ser Abel Martínez. ¿No le teme a eso? Mira, no a él, a nadie. Y mis aspiraciones no están sujetas a, como no lo estuvieron la vez pasada, a quién me ponían de frente. Yo lo hago por mi convicción propia, mi deseo de hacer las cosas diferentes. No me gusta hablar en primera persona, pero me siento con la preparación para hacerlo. Y, como te dije, con el deseo de hacer un Santiago diferente, un Santiago que esté representado y que cuando se vayan a elaborar esos presupuestos haya una voz. ¿No teme que a lo interno de tu partido te impongan otro candidato? Porque en el pasada contienda electoral solamente habían dos. Plutarco Arias, un buen candidato. Sí, mi amigo también. Y Iván Hernández. Yo pienso que dos buenos candidatos. Sin embargo, al final termina imponiéndose otro que ni siquiera andaba cerca de las aspiraciones. ¿No teme que eso se repita? No, porque volvemos a lo mismo. Si uno tiene una organización fuerte, y una organización fuerte, sobre todo también en el municipio de Santiago y en la provincia de Santiago, es más difícil que hagan ese tipo de cosas. Eso pasa aprovechándose de las debilidades de las instituciones y de las debilidades de las organizaciones en esos momentos. Entonces vienen y hacen ese tipo de cosas, como también lo han hecho otros partidos. Pero si nosotros logramos hacer
un PRM fuerte, un PRM que represente Santiago, un PRM que el santiaguero y la santiaguera se sienta identificado con él. Es muy difícil para un líder o para cualquiera hacer eso porque se va a echar una población en contra. Y ahí están los resultados. De mi partido, el PRM quedó con un 11% en el municipio de Santiago. Es una votación penosa. Entonces yo entiendo que ellos aprendieron de esos errores. Llegar al Senado de la República, me imagino que ya con tu precandidatura, con lo que me has dicho que está trabajando, que mantiene, es porque tiene algún proyecto. Habla de Santiago y sus prioridades. Llegado al Congreso, al Senado, ¿cuál sería tu primera preocupación externada y trabajo en virtud y en función para beneficiar a Santiago? Como te dije, ¿qué es lo que más te preocupa de Santiago? Presupuesto para concluir, por ejemplo, el Hospital Cabral Ibáez, que me da pena, yo no sé ya ni... ¿Y tú crees que en el 20 todavía pudiera estar sin terminar el sector? Pero ha estado como 10 años, 2 años más no es nada. Los 8 años para que decirte. tiene. Y si no, también por el mal uso de los recursos y por lo que se ha hecho ahí, ya el Cabral Ibáez queda pequeño. ¿Tú estás convencido de que el 19% del PIB aportamos como región? Como región del Cibao. Tal Santiago, vez es mucho pedir el 5, el 6. Pero un 5, un 3, un 4, sí se puede. Y en obras que lo vaya requiriendo la población, como te dije. Tal vez las obras de aquí a 2 años no sean las de ahora mismo. Ojalá las necesidades que no sean. Ojalá no sean, porque quiere decir que ya han cumplido con algunas. La juventud. El yaque del norte. El yaque los hospitales, también. La maternidad. La maternidad que lleva el nombre de mi abuela. Sí. La juventud. La ley del primer empleo. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacer una ley de primer empleo que incentive a las empresas a que le dé trabajo a los jóvenes y que le dé un trabajo de calidad digno. Y un trabajo bien pagado y que no le exijan tener experiencia previa, porque si usted se graduó de la universidad no la puede tener. Y también es una discriminación usted darle la mitad de un sueldo a un joven porque acaba de salir de una empresa, de una universidad y que porque va a aprender con usted. A las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, que ahora con el nuevo régimen contributivo y esos comprobantes fiscales van muy forzadas y son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país, no solamente en Santiago. Yo entiendo que deben tener un régimen contributivo mucho más fácil de aplicar para una persona en un periodo inicial que es dueño de un negocio. Exactamente. Un claro, cuando crezca ya no va a ser una MIPYME. ¿Tu madre sabe de esas aspiraciones? Sí, lo sabe y está viendo el programa. Tú sabes que ella tiene bastante experiencia. Sí. ¿Cuáles son sus consejos? Son muchos, pero uno de ellos es que mantenga el trabajo constante y que mantenga siempre la humildad y el acceso, como dije, a todas las personas que me quieren dar un buen consejo o que me quieren hacer una observación, aunque no sea la que más me guste. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿De edades? 16. 16. La primera, René. 15, Antonio. Sí. El segundo y una de 13, Irene, la más pequeña. ¿Piensa en ello cuando asume posiciones políticas o pretensiones? Todo el tiempo. Y con quien consulté primero antes de estar en la vida pública ya hace 4 años fue con mi esposa, mi mamá y mis hijos, incluyéndolo a ellos. Y muy al principio con mi abuela. Mi abuela estaba viva cuando empecé a hacer recorridos políticos y todavía no tenía una aspiración definida. Y también aprendí mucho de ella y recuerdo que cuando ya pasaba 1 o 2 días y por razones de tiempo yo no podía pasar, me decía, ven acá para que nos tomemos un café. Siempre nos lo tomábamos después de comida y tenía unas enseñanzas y unos consejos fuera de serie. Tú siempre me pones sentimental cuando en el programa. Sin embargo, debo decirte que para nosotros doña René es la primera dama de la República, porque nadie ha podido superar su gestión. Nadie ha podido llevar tanto prestigio y elegancia al Palacio Nacional como doña René Crandes Guzmán. Y yo creo, finalmente concluyo diciendo, que por consejo tú estás condenado al éxito.
Gracias, Hermano. gracias. Ese es mi compromiso y mi aspiración para estar en la vida pública, independientemente de la posición que me toque ocupar o que el pueblo o las personas que me siguen quieran que yo lo haga. No va a buscar riquezas. No, estoy dispuesto a jugármela, a sacrificarme y como dije, a no echar a perder todo ese trabajo de mucha gente, que incluso yo en el 78 recuerdo que esa noche del 16 la pasé en un carro camino a Santo Domingo y luego ese mes siguiente viví en varios sitios, inclusive en Manresa, donde los padres ahí en Jaina, San Cristóbal, que nos mandaron por asuntos de seguridad. Y después de haber vivido todo eso, haber tenido un abuelo que literalmente dio su vida por este país, haber tenido padres que han ocupado posiciones públicas y que nadie lo ha podido señalar, y que si lo han señalado, han quedado claras todas las cosas. Yo no puedo, ni tengo el valor de que por indiferencia o por falta de deseo de sacrificio, cuando se me requiera estar ahí, jugármela por la República Dominicana. Ese es mi compromiso. Gracias, Iván Hernández, por compartir con nosotros esta conversación del día de hoy en el Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57. Bueno, no más palabras, magistrado. Terminamos mañana, cuando las manecillas marquen las 8, volveremos a encontrarnos en otro Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57.